¿Conoces esa sensación de empezar de nuevo? Eso es lo que buscaba Joao cuando decidió dejarlo todo y mudarse al medio de la nada. Viudo desde hacía algunos años, sentía el peso de la soledad en la gran ciudad, pero también de la contaminación y del ritmo frenético. Su salud ya no era la misma, sus pulmones estaban dañados, la diabetes siempre amenazaba y una tos que insistía en recordarle tiempos pasados. Fue entonces cuando decidió escuchar su antiguo deseo de vivir cerca de la naturaleza. Encontró una cabaña sencilla, rodeada de pinos, en un rincón apartado de una región montañosa. No tenía vecinos, solo el sonido del viento y el susurro de los árboles para hacerme compañía. Los días eran fríos, pero Joao se calentaba con la chimenea y sus recuerdos. Pasaba el tiempo leyendo o jugueteando en su pequeño taller de carpintería, tratando de ocupar su mente. La soledad era difícil, pero disfrutaba pescando en los arroyos helados cercanos. Era una vida sencilla y pacífica. Al menos, hasta ese extraño sonido una mañana. Esa mañana, John salió como de costumbre, con su viejo abrigo grueso y su caña de pescar. Le gustaba caminar hasta el río antes de que saliera el sol. El aire frío hizo que le ardieran las mejillas, pero lo encontró vigorizante. Sin embargo, a mitad de camino, algo diferente llamó su atención. Era un ruido, como si algo volcara latas o arrastrara hojas. Se detuvo, guardó silencio y volvió a escuchar. Curioso, siguió el sonido, intentando no hacer ningún ruido. Detrás de unos viejos botes de basura cerca del sendero, vio algo moverse. Al principio pensó que era un perro, pero no lo era. Era un cachorro de lobo, delgado y con una pata en una posición extraña. El pequeño animal, al notar la presencia de Joao, comenzó a gruñir, asustado y receloso. Joao se quedó quieto, analizando. Se dio cuenta de que el lobo tenía hambre. Sacó un trozo de pescado seco de su mochila, se agachó y lo dejó allí, a unos metros de distancia. El cachorro vaciló, pero el hambre habló con más fuerza. Avanzó lentamente, recogió el pescado y se alejó, comiéndolo rápidamente. Juan sonrió. Algo en el comportamiento de ese animal lo conmovió. Y ahora, pensó mirando al pequeño lobo. Sabía que, solo, el cachorro no tendría muchas posibilidades. ¿Pero qué podría hacer? Joao se quedó allí, mirando cómo el cachorro terminaba el trozo de pescado. Ese gruñido inicial había dado paso a una expresión más curiosa, aunque todavía sospechosa. Notó que la pata trasera del animal estaba herida, probablemente una fractura. Este no durará mucho solo, murmuró para sí mismo, rascándose la cabeza mientras pensaba qué hacer. El lobo parecía frágil, pero Joao sabía que era solo apariencia. Los lobos, incluso los más pequeños, eran salvajes e impredecibles. Necesitaba tener cuidado. Pero, ¿y si lo dejaras ahí? Las posibilidades de sobrevivir eran pequeñas y eso le afectaba. Al final, la empatía venció al miedo. Joao cortó otro trozo de pescado y con paciencia lo utilizó para atraer al bebé. Tardó un poco, pero el pequeño se acercó aún cojeando. Lentamente, Joao logró colocarlo dentro de su vieja mochila abierta. El lobo no ofreció mucha resistencia, quizás demasiado cansado para luchar. De regreso a la cabaña, Joao miró la mochila con el lobo asomando desde dentro. No sé lo que estoy haciendo, pero ahora eres mi problema, pequeña, dijo con una sonrisa. Al llegar a casa, abrió su mochila y el cachorro salió cojeando, explorando el entorno. Al sentir el calor de la chimenea y la seguridad del espacio, el lobo se acostó en un rincón, en silencio. Joao empezó a preparar lo básico, limpiar la herida e improvisar una venda para la pata. Bienvenido a mi vida, amigo, dijo en voz baja. Durante los primeros días, el cachorro de lobo estuvo tranquilo, más observando que interactuando. Joao pacientemente le dio comida y cuidó la pata herida. Improvisó una especie de férula con madera y tela, esperando que ayudara al pequeño a recuperarse. El cachorro pareció comprender que allí estaba a salvo. Ya no gruñía tanto, poco a poco, empezó a seguir a Joao por la cabaña. Era extraño para él, después de estar solo tanto tiempo, tener compañía.
Te estoy empezando a gustar, bromeaba Joao, mientras el pequeño lobo lo observaba con ojos atentos. Mientras leía, el cachorro se tumbaba cerca de la chimenea, calentado por el calor y el sonido del crujido de la madera. Joao incluso pensó en ponerle un nombre, pero decidió no hacerlo. No eres un perro. No quiero domesticarte, solo quiero ayudarte. En esa rutina de cuidados, algo empezó a cambiar en Joao. Se sentía menos pesado, menos solo. El lobo, aunque era pequeño, le dio vida a esa cabaña que antes parecía tan vacía. Después de 8 días, la pata del cachorro tenía mucho mejor aspecto. Al 9º día, Joao abrió la puerta para buscar leña y el lobo se escapó. Desapareció en el bosque antes de que Joao pudiera reaccionar. «Vete con Dios, pequeña», murmuró Joao, sintiendo que se le encogía el corazón. A pesar de saber que el lobo era libre por naturaleza, echó de menos la compañía en cuanto volvió a reinar el silencio. Después de que el cachorro desapareció en el bosque, Joao intentó seguir con su rutina como antes, pero la cabaña parecía más vacía que nunca. Se encontró mirando hacia la puerta, esperando escuchar ese sonido de patitas en el piso de madera. Pero el lobo no volvió. Los días pasaban y Joao hacía todo lo que podía para distraer su mente, pescaba, hacía reparaciones en la cabaña y pasaba horas en su cuarto de carpintería. Aún así, ese sentimiento de soledad era difícil de ignorar. Una mañana, al abrir la puerta para coger leña, Joao se detuvo de repente. En lo alto de una colina cercana, allí estaba él. El cachorro, ahora más grande, miraba de lejos, como queriendo asegurarse de que Joao todavía estaba allí. Entonces, «¿Todavía te acuerdas de mí?», dijo Joao con una sonrisa, saludando al animal. El lobo permaneció quieto, atento, antes de desaparecer de nuevo entre los pinos. Después de eso, Joao empezó a notar señales de su visitante. Huellas cerca de la cabaña, huellas en la nieve y, a veces, el propio lobo acechando desde lejos. Nunca se acercó, pero siempre estuvo cerca. La conexión entre ellos parecía intacta, incluso con la distancia. Joao sintió que el lobo le devolvía sus cuidados, como si supiera que ahora no estaba solo. La naturaleza, con todo su misterio, había creado un vínculo que yo nunca hubiera imaginado. La rutina de Joao continuaba, pero algo había cambiado. Sentía la presencia del lobo cada vez que salía de la cabaña, como si el animal estuviera observando desde lejos. A veces veía los ojos brillando entre los árboles, siempre atentos pero nunca acercándose con audacia. El lobo estaba ahí, de alguna manera, cuidando a Joao. Durante el día, cuando iba a pescar, el jubilado notó que, por muy lejos que estuviera, siempre había huellas de patas de lobo alrededor de su cabaña. No intentaban invadir o atacar, sino más bien observar. Era como si el animal estuviera protegiendo ese lugar, devolviendo los cuidados que había recibido. Una de esas mañanas, cuando Joao regresaba del mercado, vio algo que nunca olvidaría. En la cima de una colina, el ahora un poco más grande cachorro de lobo estaba parado, rodeado por otros lobos. Ya no era solo el pequeño animal que había encontrado, sino una manada real. Había al menos 12 lobos, grandes y pequeños, que parecían estar allí, vigilando. Joao permaneció inmóvil, admirando la escena. La visión de la manada, con los lobos observando desde lejos, fue impresionante. Una parte de él se sentía pequeña ante esa fuerza de la naturaleza, pero también agradecida por haber sido aceptado, aunque fuera en silencio, por esa familia salvaje. En los días siguientes, Joao empezó a notar aún más la presencia de lobos. Estaban en todas partes, siempre a lo lejos, siempre observando. No sabía lo que eso significaba, pero sentía que algo estaba a punto de suceder. La vida de Joao parecía seguir su curso habitual, pero la sensación de ser observado le molestaba y al mismo tiempo le reconfortaba. Estaba empezando a acostumbrarse a la presencia constante de lobos alrededor de su cabaña, siempre distantes pero claramente presentes. Sin embargo, nunca imaginó que un simple descuido podría cambiarlo todo. Una fría noche de invierno, Joao estaba en casa preparando su última comida del día, cuando escuchó algo extraño. No el habitual ruido del viento o de los animales del bosque,
sino algo más concreto, algo que no pertenecía a la naturaleza. Se detuvo de repente, con el corazón acelerado. Alguien estaba allí, en las proximidades de su cabaña. Cuando miró por la ventana, vio a dos hombres caminando hacia su casa. Estaban encapuchados y con expresiones amenazadoras. Joao sintió que el miedo le oprimía el pecho. No podía creer que algo así estuviera pasando. En un lugar tan aislado, tan lejos de cualquier ciudad, ¿quién robaría a un anciano solo y con mala salud? Pero los hombres estaban allí y Joao sabía que debía actuar rápidamente. Cerró la puerta con llave y trató de prepararse, pero su debilidad, resultado de años de enfermedad y soledad, no le dio muchas opciones. Miró hacia un lado y sus ojos se posaron en el palo de madera que usaba para sostenerse. La idea de defenderse le parecía absurda, pero no tenía otra opción. Fue entonces cuando el sonido de unos pasos pesados lo hizo darse la vuelta. La puerta fue derribada violentamente y los dos hombres irrumpieron en la casa. Los hombres entraron con una violencia que Joao nunca imaginaría en su pacífico refugio. Uno de ellos estaba al frente, con mirada cruel, y el otro, más vacilante, parecía más concentrado en buscar algo de valor. Joao, temblando, sintió que su corazón se aceleraba, pero no podía darse por vencido. «Crees que es fácil atraparme, ¿verdad?», dijo, tratando de ocultar el miedo en su voz, pero su respiración agitada delataba su nerviosismo. Sostuvo el bastón de madera con ambas manos, preparado para lo que viniera. Los ladrones, al ver la debilidad de Joao, se echaron a reír, subestimando al anciano. «Vamos, viejo, no hay mucho que hacer aquí, donde está el dinero, donde están las cosas buenas», dijo el hombre más agresivo, acercándose a Joao. El otro estaba examinando la habitación, buscando una caja fuerte o algo que pudiera valer algo. Joao, con dificultad, logró levantarse, y sin saber qué haría, empezó a mirar a su alrededor. No tenía dinero ni joyas, pero algo llamó su atención. El reloj de oro, regalo de su difunta esposa, estaba allí, sobre una mesa cerca de la ventana. Era lo único valioso que poseía. De repente, se encontró en un dilema. No quería perder eso, pero también sabía que no tenía mucho poder para actuar contra dos jóvenes armados. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, el hombre que estaba registrando la casa se acercó y miró el armario donde estaba guardado el reloj. El ladrón sonrió, contento con su descubrimiento. «Eso es lo que vale para ti, viejo», se burló el hombre, cogiendo su reloj y mirándolo con avidez. Joao, ya cansado de la situación, rió suavemente. «No tengo nada más que eso. Y por favor no hagas eso. Fue un regalo de mi esposa». Pero antes de que pudiera decir algo más, la tensión aumentó. El ladrón miró a su compañero, que ahora tenía un bate en la mano, listo para atacar. Joao sabía que era su última oportunidad de hacer algo. No quería perder el único recuerdo de su amada. Cuando el ladrón levantó el bate, Joao sintió que el pánico se apoderaba de él. Sabía que no tenía fuerzas para defenderse, pero algo dentro de él lo empujó hacia adelante. Con un grito ahogado, cargó hacia adelante con la única arma que poseía, el bastón de madera. Intentó golpear al hombre más cercano, pero la debilidad de su cuerpo le impidió golpear con precisión. Los ladrones, ahora más enfurecidos, empezaron a reírse de su intento, pero Joao no desistió. Sabía que el tiempo se estaba acabando. La frágil esperanza de que sucediera algo inesperado lo mantuvo en pie. Y fue entonces cuando escuchó el sonido. Primero, un gruñido bajo, casi imperceptible, pero que hizo que los hombres se congelaran por un instante. Luego el sonido de unas patas en la nieve, rápido y pesado. Era imposible no darse cuenta. Joao, con dificultad, se dio vuelta y vio, a través de la ventana, una figura que se movía rápidamente hacia la cabaña. Fue entonces cuando, como un relámpago, apareció una manada de lobos, emergiendo del bosque a una velocidad impresionante. Los ladrones quedaron atónitos al ver a los animales acercarse con una fuerza aterradora. Joao, con los ojos muy abiertos, apenas podía creer lo que estaba pasando. El primer lobo avanzó, ya con las fauces abiertas, mientras los demás lo seguían de cerca, rodeando a los dos hombres.
Intentaron retirarse, pero los lobos estaban por todas partes, bloqueando cualquier salida. Uno de los agresores, desesperado, intentó sacar un arma, pero ya era demasiado tarde. El lobo más grande, con una ferocidad inusual, se abalanzó sobre él y lo derribó de un rápido golpe. El segundo agresor, presa del pánico, intentó huir, pero los lobos lo siguieron de cerca y pronto fue rodeado. Ion observó en shock cómo la escena se desarrollaba ante sus ojos. No era posible entender cómo sucedía esto, pero lo que vio le pareció un milagro. Cuando el primer agresor fue finalmente sometido por los lobos, el silencio se apoderó de la cabaña. El anciano, con el corazón aún acelerado, vio cómo se hacía realidad su última oportunidad de supervivencia. Ahora estaba a salvo, pero la escena era algo que nunca olvidaría. Los lobos, tras dominar a los asaltantes, se alejaron lentamente, como si hubieran cumplido una misión, y comenzaron a desaparecer en el bosque, como sombras en la nieve. Joao, todavía en shock, se arrastró hasta la puerta y miró hacia afuera, donde parecía haber regresado la calma. Sus ojos se posaron en los dos invasores caídos, ahora completamente inmovilizados. El silencio de la montaña, interrumpido solo por los ecos de la naturaleza, hacía que la escena pareciera aún más surrealista. El anciano se acercó con dificultad a los invasores, quienes estaban asombrados y asustados. Sabía que la policía llegaría pronto, pero algo le impedía disfrutar de ello. Habían invadido su casa, lo habían amenazado, pero, por alguna razón, Joao no se sentía enojado. Pensó en el lobo que había acudido en su ayuda, un gesto que era más que simple lealtad, fue una amistad improbable pero verdadera. Mientras esperaba a la policía, Joao se sentó en su silla junto a la chimenea, mirando por la ventana las montañas cubiertas de nieve. Sintió una extraña paz, a pesar de todo lo sucedido. El sentimiento de soledad, que antes lo consumía, se había transformado en algo diferente, una conexión silenciosa con la naturaleza y los seres que la habitaban. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Su amistad con el lobo, ese ser salvaje e indómito, lo había tocado de una manera profunda e inesperada. Joao ahora sentía que tenía un propósito renovado, no era solo un hombre que sobrevivía en la soledad de las montañas, sino alguien que de alguna manera había encontrado su lugar en este mundo inmenso y misterioso. Finalmente llegó la policía y se llevó a los ladrones, pero a Joao eso no le importó. Esa noche había recibido algo mucho más valioso, algo que nunca podría describirse con palabras. Un vínculo entre él y la naturaleza, simbolizado en el lobo que, en un momento de peligro, se arriesgó por él. Cuando todo terminó y miró la cabaña vacía por última vez, John sonrió. La lección fue clara, la verdadera amistad, la lealtad, muchas veces viene de donde menos te lo esperas. Y en ese momento supo que ya no estaba solo.